Siempre me han encantado los domingos. Incluso cuando Harris estaba vivo, la cena del domingo era mi dominio. 20 años como enfermera me habían enseñado dos cosas: a apreciar el tiempo que pasaba con toda la familia y a fijarme en detalles que otros pasaban por alto. Esta mañana me levanté a las 5:30. Las viejas costumbres nunca mueren. Saqué el pavo del congelador. A Dexter le gusta el pavo con salsa de arándanos, aunque preferiría morir antes que admitirlo. Val prefiere el puré de patatas con ajo, la receta de su difunto padre. A las 6 ya estaba amasando la masa de la tarta de manzana cuando sonó el teléfono. Un viejo teléfono fijo con auricular con cable. Me niego a cambiarlo por uno moderno. ¿Mamá? ¿Sigues despierta? Su voz sonaba cansada. Podía oírla incluso a través del crujido del altavoz. Claro que estoy despierta. ¿Qué pasa? Nada. Es solo que... ¿Podemos volver una hora más tarde? Kip, ha pasado una noche difícil. Yo sabía lo que eso significaba. Había vuelto a beber, había vuelto a pelear. Me mordí la lengua para no decir lo que estaba pensando. Por supuesto, cariño. La cena estará lista a las 4. Gracias, mamá. A las 3, la casa se llenó de olores. Pavo al romero, patatas asadas, tarta de manzana. Puse la mesa en el salón, para 8 personas, aunque la última vez que nos sentamos todos juntos a esta mesa fue en Navidad. Mi mesa de caoba, pulida hasta brillar, era lo único que me había llevado de la casa de mis padres. Mi padre solía decir que no se podía mentir en esta mesa, que la madera absorbe las mentiras y luego manchan el barniz. Dexter y su familia fueron los primeros en llegar, a las 4 en punto, siempre puntuales como su padre. Shauna entró directamente en la cocina con un recipiente de plástico en las manos. «He traído una ensalada», dijo sin siquiera saludar. «Ya sabes, Doris, tenemos que cuidar el colesterol». Era una indirecta de que mi cocina no era lo suficientemente saludable. Shauna siempre sabía cómo lanzar una puya sin decir nada claramente ofensivo. Sonreí y le quité el recipiente con una mezcla de verduras de color verde pálido. «Gracias, querida. Lo pondré en la mesa». Dexter me besó en la mejilla, un beso seco y formal. Se parecía a su padre, los mismos ojos marrones y profundos, la misma costumbre de encorvarse, como si se disculpara por su altura. Solo que, a diferencia de Harris, los ojos de Dexter siempre estaban alerta. Especialmente ahora. «Hola, mamá, ¿puedo ayudarte?». Lo decía todos los domingos, y todos los domingos yo respondía lo mismo. «Todo está listo, siéntate». Zoe y Ethan, mis nietos, fueron los últimos en entrar en la casa. Zoe es una réplica de su madre a los 16 años, solo que tranquila y reservada, a diferencia de la luchadora Shauna. Ethan era el hijo de Val, de 18 años, larguirucho y pálido, con el pelo siempre revuelto. Saludaron entre dientes y desaparecieron en el salón. Val y Kip llegaron 40 minutos más tarde de lo prometido. Kip se dirigió directamente a la mesa sin siquiera mirarme. Olía a alcohol y a la colonia barata con la que intentaba disimularlo. Val parecía agotada, con ojeras y una sonrisa forzada. «Siento llegar tarde, mamá. El tráfico». Sabía que no había tráfico en Lindsborg los domingos, pero asentí con la cabeza. «No pasa nada, cariño. Entra, todos están en la mesa». Cuando todos se sentaron, traje el pavo, una bandeja grande que apenas cabía en mis manos. Nadie se levantó para ayudarme. Puse la bandeja en el centro de la mesa y Dexter se apresuró a cortar la carne sin esperar siquiera a que me sentara. «¿Shauna dijo que ibas a ir al lago?», pregunté, acomodándome en mi asiento a la cabecera de la mesa. Silencio. De repente, todos se pusieron a comer con avidez, pasándose los platos y los cubiertos con exagerada atención. Dexter miró rápidamente a su esposa. «Sí, el próximo fin de semana», respondió finalmente. «Hemos alquilado una cabaña a orillas del lago Wilson para 3 días». «Suena maravilloso», dije, sirviéndome un poco de puré de papas. «Hace tiempo que no salimos todos juntos. Puedo preparar algo para el viaje». Silencio de nuevo. Shauna tosió. «En realidad, Doris, estábamos pensando que podrías echarle un ojo a la casa. Ya sabes, regar las flores, recoger el correo». Me quedé paralizada con el tenedor en la mano.
Por supuesto que no querían llevarme con ellos. Me necesitaban para cocinar las cenas de los domingos, para cuidar a los nietos cuando tenían días libres, pero no para unas vacaciones juntos. Ah, ya veo. Me obligué a sonreír. Claro, echaré un ojo a la casa. Gracias, mamá. Val parecía culpable, pero no lo suficiente como para llevarle la contraria a Shauna. Es solo que no hay mucho sitio y ya lo tenemos todo reservado. Claro, cariño. El móvil de Dexter vibró. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y palideció. Apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Lo siento, murmuró y se alejó de la mesa. Shauna le lanzó una mirada molesta. El trabajo otra vez, dijo con fingida humildad. Siempre le llaman, incluso los fines de semana. Sabía que no era por el trabajo. Dexter nunca se ponía así cuando le llamaban de la tienda. Era otra cosa, algo que no me contaba. Mientras tanto, Kip y Val habían vuelto a empezar la discusión, y el yerno miraba a su hijo con desdén. Observé la escena desde mi mesa. Ethan apartó el plato y se arremangó la sudadera. Hacía mucho calor en la habitación por el horno. Y entonces lo vi. Los pequeños puntos rojos en el pliegue del codo. Marcas de agujas. Había trabajado en un hospital lo suficiente como para reconocerlas. Mi nieto se estaba inyectando. Y a juzgar por su aspecto, la palidez, la pérdida de peso, las ojeras, llevaba mucho tiempo haciéndolo. Desvié la mirada hacia Zoe. Estaba sentada con la cabeza gacha, sin tocar la comida. Su plato parecía intacto, aunque normalmente le gustaba mi cocina. Algo le pasaba también a ella. El instinto maternal que no había servido para nada con mis hijos ahora me gritaba que había peligro. Dexter regresó con el rostro tenso. Se sentó y se bebió medio vaso de vino de un trago. ¿Va todo bien?, preguntó Shauna. Sí, solo un problema con un proveedor, nada grave. Shauna no parecía convencida, pero no preguntó más. En cambio, se volvió hacia Val. ¿Vas a llevar la tienda o vas a alquilar la cabaña? Una cabaña, respondió Val, aliviada por estar en terreno neutral. 2 habitaciones, una para Kip y para mí, y otra para los niños, Dexter y Shauna. ¿Y los barcos?, preguntó Kip, calmándose un poco. ¿Podemos alquilarlos? Sí, los alquilan, respondió Dexter. Creo que podemos alquilar uno para todo el día. Me senté a la cabecera de la mesa, y la conversación fluía a mi alrededor como un río alrededor de una roca. Estaban discutiendo itinerarios, cosas que llevar, incluso menús para los días siguientes. Todo sin mí, como si fuera invisible. Invisible en mi propia mesa, en mi propia casa. Cuando llegó el postre, nadie elogió mi tarta de manzana. Shona rechazó su porción, murmurando algo sobre la dieta. Kip se había comido 2 raciones, acompañándolas con el whisky que había traído y que ahora bebía directamente de la petaca, sin siquiera ocultarlo. Val fingió no darse cuenta, pero le temblaban las manos mientras servía el té. Después de cenar, todos dimos una vuelta por la casa. Val me ayudó a recoger la mesa, metiendo los platos en el lavavajillas de forma mecánica. Gracias por la cena, mamá, dijo sin mirarme. Estaba delicioso. No hay de qué, cariño, dije mientras limpiaba la mesa. ¿Cómo te va en el trabajo? Bien. Ajetreado. ¿Y en casa? Val se quedó paralizada. ¿Cómo que bien? Ethan no tiene buen aspecto. ¿Está enfermo? No, solo es la adolescencia. Ya sabes cómo es. Quería decirle que ser adolescente no explicaba las marcas de agujas, pero no lo hice. Val siempre se cerraba en banda cuando intentaba hablar de problemas. Terminamos de recoger en un silencio incómodo. Se oían voces en el salón. Kip comentaba en voz alta algún partido deportivo en la televisión y Dexter le respondía. Shauna estaba hablando por teléfono en el porche. Los niños desaparecieron en la habitación del fondo. Salí al jardín trasero a regar las flores. A través de la ventana abierta del salón, podía oír a Dexter en el porche hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Sé que tengo que hacerlo. Conseguiré el dinero. No, no tienes que venir a mi casa. Ya se me ocurrirá algo. Solo dame una semana, ¿vale? Después del viaje, tendré el dinero. Se quedó en silencio, escuchando lo que le decían. Lo entiendo. Solo
No metas a mi familia en esto, ¿vale? Pagaré hasta el último céntimo. Terminó de hablar y le oí maldecir en voz baja, y luego el sonido de un puño golpeando la columna de madera del porche. Seguí regando las rosas, fingiendo no haber oído nada, pero por dentro todo se me encogió. Mi hijo tenía deudas, muchas deudas, por lo que decía, y no me había dicho nada. Una hora más tarde, todos empezaron a marcharse a casa. Shauna apenas se despidió, apresurándose a recoger a Dexter, que parecía a punto de desmayarse. Zoe me abrazó de repente, con fuerza, desesperadamente, como si fuera la última vez. Ethan asintió sin levantar la vista. Kip se tambaleó y Val lo sujetó por el brazo sonriéndome con esfuerzo. Nos vemos el domingo que viene, mamá, después del paseo. Claro, cariño, descansa. Cuando todos se marcharon, la casa quedó en silencio. Recorrí las habitaciones, apagando las luces y recogiendo objetos olvidados. La bufanda de Belle, el cargador de Ethan, las gafas de sol de Shauna. Pequeñas cosas que habían dejado sin pensarlo, sabiendo que yo las guardaría hasta la próxima vez. En el salón, me detuve frente a una pared llena de fotos. Retratos de boda. Harris y yo, Dexter y Shauna, Val y su primer marido, el padre de Ethan. Fotos escolares de los nietos. Instantáneas familiares de Navidad y Acción de Gracias. Caras sonrientes. Momentos perfectos capturados en papel brillante. Nada que ver con la realidad. Extendí la mano y toqué la foto en la que aparecíamos todos juntos delante de esta misma casa hace 5 años. Harris aún vivía, pero ya estaba enfermo. Dexter sostenía en brazos a Zoe, que entonces tenía 10 años. Val abrazaba a Ethan, que tenía 13. Sonreíamos como si fuéramos felices. Al mirar esas fotos me di cuenta de lo poco que sabía de la vida de mis hijos, las deudas de Dexter, sobre lo que pasa entre Val y Kip a puerta cerrada, sobre Ethan drogándose y Zoe con aspecto enfermo y asustado. Vienen todos los domingos, comen mi comida, se sientan a mi mesa, pero no me dejan entrar en sus vidas. Para ellos solo soy una anciana que les prepara la cena y cuida de la casa cuando se van a divertirse. Lo siento, pero no tenías entrada. Las palabras de Shauna resonaban en mi cabeza. Yo no era una entrada en sus vidas, simplemente no formaba parte de sus planes. Apagué la luz del salón y subí a mi habitación. Mañana sería otro día. Y quizá yo también debería replantearme mis planes. La mañana del viernes comenzó en silencio. Me desperté mucho antes de que sonara el despertador y me quedé mirando al techo. Hoy es el día en que se van. Hoy me dejarán aquí, sola, para cuidar la casa, regar las flores, revisar el correo. Como un perro guardián. Todavía estaba oscuro fuera de la ventana cuando bajé a la cocina. Saqué una gran cesta de picnic, un regalo de boda de la hermana de Harris. Hace 25 años la llevábamos al lago todos los veranos. Dexter era entonces un adolescente, siempre hambriento y quemado por el sol. Val era una niña pequeña que le tenía miedo al agua, pero le encantaba recoger conchas en la orilla. Entonces éramos una familia de verdad. Cuando se marcharon a las 7, la cesta estaba llena. Sándwiches de pavo, asado ayer, hummus casero, que le encanta a Shauna. Ensalada de frutas para Zoe, salchichas ahumadas para Kip, limonada embotellada, incluso galletas con trocitos de chocolate que había horneado la noche anterior, cuando no podía dormir. Todo cuidadosamente empaquetado, firmado y organizado en recipientes. Oí el ruido del motor a las 9:15. Una minifurgoneta, grande y plateada, con los cristales tintados, entró en el camino de entrada. Cogí la cesta con una mano y la maleta con la otra, y salí al porche, sonriendo, siempre sonriendo. Dexter fue el primero en salir del coche. Tenía mejor aspecto que el domingo. Somnoliento, incluso entusiasmado. Las vacaciones siempre le animaban. Shauna apareció detrás de él, con gafas de sol y un vestido ligero de verano. Se quedaron paralizados cuando me vieron con la maleta. ¿Mamá? Dexter miró nervioso a su mujer. ¿Te vas a algún sitio? Contigo, claro. Seguí sonriendo, aunque por dentro sabía la respuesta. He preparado algo para el camino. Hubo un silencio incómodo. Shauna se ajustó las gafas y Dexter dio un paso adelante y otro atrás.
En la minifurgoneta vi las siluetas de Val, Kip y los niños. Mamá, dijo Dexter, aclarando la garganta. Dijimos que el domingo. Las reservas ya están hechas y pagadas. No hay sitio para mí. Terminé por él. No es eso, dijo rápidamente. Es que ya está todo organizado y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Shauna se adelantó y puso la mano sobre el hombro de su marido. Su sonrisa era tan perfecta como la de un anuncio de pasta de dientes. Lo siento, Doris, pero no tenías billete, dijo en ese tono que se usa con los niños que no entienden nada. No esperábamos que quisieras venir. No te gusta la compañía ruidosa. Nunca he dicho que no me guste la gente ruidosa. Al contrario, siempre he querido tener una familia numerosa, una casa llena de risas y conversación. Pero Shauna decidió por mí. Siempre lo ha hecho. Claro, continué sonriendo. Solo quería darte algo de comer para el camino. Le tendí la cesta a Dexter. La aceptó con evidente alivio, contento de que el momento incómodo hubiera terminado. Gracias, mamá. Siempre nos cuidas tan bien. Es muy amable por tu parte, Doris, añadió Shauna. Pero ya sabes que allí habrá una cafetería. No deberías haberte preocupado tanto. No es preocupación, respondí. Es preocupación. Ella frunció los labios, pero no dijo nada. En ese momento, la ventanilla trasera de la minifurgoneta se bajó y vi la cara de Zoe. Estaba llorando, en silencio, tragándose las lágrimas, pero podía ver sus labios temblar y sus ojos enrojecerse. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí una punzada de alarma. Algo le pasaba a mi nieta, algo más grave que los problemas habituales de los adolescentes. Mamá, tenemos que irnos, dijo Val asomándose por la ventanilla delantera. Lo siento, te traeremos un recuerdo. Claro, cariño, dije acercándome al coche aún sonriendo. Descansa. Ten cuidado en el agua. Sí, sí, asintió impaciente. Por cierto, Ethan se queda. Está resfriado. Dijo que vendría a verte esta noche. La noticia me sorprendió. Ethan nunca venía a verme solo con sus padres para las cenas de los domingos. Espero que no sea nada grave. Es solo un resfriado de verano, restó importancia Val. Es un chico mayor, se pondrá bien. Dexter puso la cesta en el maletero y se puso al volante. Shauna se sentó a su lado. Val y Kip iban en la fila del medio, con la solitaria figura de Zoe en la parte de atrás. Cerraron las ventanillas y me sentí como si estuviera mirando una pecera. Ellos estaban allí, dentro, en su propio mundo, y yo estaba aquí, fuera, solo capaz de observar. Me quedé en la entrada hasta que el coche desapareció tras la esquina. Luego bajé la mano. La sonrisa se deslizó de mi rostro como una máscara de teatro barata. Algo dentro de mí se rompió como un cristal roto. No tenía cabida en sus vidas. No había billete. Volví a entrar en la casa, arrastrando mi maleta. El pasillo estaba tranquilo y vacío. Hacía solo 15 minutos se oían voces, pasos, risas. Ahora solo el tic-tac de un viejo reloj rompía el silencio. Dejé la maleta junto a las escaleras y subí. Necesitaba deshacerla, guardarla en el armario y fingir que nunca había hecho ese viaje. En el baño, vi que la papelera estaba llena. Zoe había usado ese baño antes de marcharse, así que era imposible que bajara a cenar. Saqué la bolsa de basura para vaciar la papelera y entonces lo vi. Una pequeña barra blanca. Una prueba de embarazo. Desdoblé lentamente el papel. 2 rayas. Positivo. Mi nieta estaba embarazada. Zoe, con 16 años, y se había ido con su familia sin decirles nada, porque tenía miedo, porque no sabía cómo iban a reaccionar, porque no confiaba en ninguno de ellos lo suficiente como para compartir su angustia. Me dejé caer al borde de la bañera, agarrando la prueba con la mano. Por eso había llorado en el coche. Por eso apenas había tocado la comida el domingo. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había pasado por alto las señales? El día transcurrió aturdida. Intenté mantenerme ocupada con las tareas habituales, la colada, la limpieza, quitar las malas hierbas del jardín, pero mi mente seguía volviendo a Zoe, a la masa que ahora estaba escondida en el cajón de mi cómoda. ¿A qué debía hacer con esa información?
Estaba oscureciendo cuando sonó el timbre. Abrí y vi a Ethan pálido, temblando, con gotas de sudor resbalándole por la frente a pesar del frío de la tarde. «Abuela», dijo con voz ronca. «¿Puedo pasar?» Apenas se mantenía en pie. Lo ayudé a entrar en el salón y lo senté en el sofá. Temblaba y le castañeteaban los dientes, a pesar de que fuera hacía calor. «¿Estás resfriado?», le pregunté, poniéndole la mano en la frente. Estaba caliente y húmeda. «Eso cree mi madre», intentó sonreír, pero solo le salió una mueca de dolor. «¿Tú qué crees?». No respondió, solo se abrazó a sí mismo, como si intentara retener algo en su interior. Había visto suficientes adictos en el hospital como para reconocer los síntomas de la abstinencia. Mi nieto estaba pasando por el síndrome de abstinencia. «¿Desde cuándo?», le pregunté sentándome a su lado. «¿Qué?», me miró con los ojos nublados. «¿Cuánto tiempo llevas consumiendo drogas?». Se estremeció. Intentó levantarse, pero le sujeté la mano. «No voy a sermonearte, Ethan, y no voy a llamar a tu madre. Solo quiero ayudarte». Me miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Luego asintió con la cabeza. 6 meses. Al principio solo los fines de semana. Luego, cada vez más. «¿Cuándo fue la última vez que te metiste?» «Anoche. Normalmente lo hago todos los días, pero quiero dejarlo, abuela. De verdad. Pensaba que podría hacerlo solo, pero…». Volvió a temblar. Sabía que le esperaba una noche dura. La abstinencia de la heroína no es ninguna broma. En el hospital los ataban a la cama y los sedaban, pero no podía llevarlo al hospital, no a su edad, sin el permiso de su madre. Val nunca me lo perdonaría. «Está bien», dije levantándome. «Lo superaremos juntos, pero va a ser difícil». Lo ayudé a llegar al dormitorio de invitados. Por el camino se detuvo 2 veces para vomitar. Le sujeté por los hombros recordando haber hecho lo mismo cuando tenía 5 años y estaba con gripe, solo que ahora era mucho más grave. En la habitación, le tumbé en la cama y traje un cubo, agua y toallas. Saqué del botiquín todo lo que pudiera servir, pero no había nada que realmente le hiciera sentir mejor, aunque al menos era algo. Se retorcía en la cama, temblando de frío, y luego se quitaba la manta por el calor. Tenía calambres en los músculos y gemía y gritaba de dolor. Me senté a su lado, le limpié el sudor de la cara, le ayudé a ir al baño cuando vomitó y le cogí la mano cuando los calambres se hicieron especialmente fuertes. Hacia medianoche, comenzaron las alucinaciones. Veía arañas en las paredes, serpientes en el suelo. Gritaba que las sacara. Luego lloraba, llamando a su madre. Luego volvía a llorar, pero estaba asustado. «No le pegues». Me agarró la mano con una fuerza inesperada. «No toques a mi madre». «Calla, Ethan», le acaricié la cabeza. «Nadie está pegando a tu madre. No pasa nada». «Él la pega», gimió Ethan mirando algo detrás de mí. «Cuando cree que no le veo, cuando ella no hace lo que él quiere. Él la pega y ella dice que se ha caído». Me quedé paralizada. Val y Kip. Lo sospechaba, pero oírlo de boca de Ethan. «¿Kip?», pregunté en voz baja. «¿Kip pega a tu madre?». «Siempre», susurró Ethan con los ojos cerrados por el cansancio. «Desde que se casaron. Al principio solo gritaba. Luego empezó a empujarla. Después, sollozó. Le odio, le odio». Empecé a tomar eso para no tener que oírla llorar por las noches, para no ver los moratones que esconde bajo la ropa. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. Mi hija, mi hermosa y orgullosa hija, dejando que ese hombre abusara de ella y ocultándomelo. Y yo, el ciego idiota, fingiendo que todo estaba bien. «¿Por qué no lo deja?», susurré, más para mí mismo que para Ethan. «Por dinero», respondió sorprendiéndome. Pensaba que ya no podía oírme. «Teme no poder mantenernos sin él, que perderemos la casa, el coche, todo». Ethan volvió la cabeza y me miró con una claridad aterradora para un hombre en su estado. «Teme ser como tú, abuela, una anciana solitaria que depende de la misericordia de sus hijos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Así es como me ven? ¿Una anciana patética y solitaria? Y sin embargo, trabajé 20 años como enfermera y luego 10 más como cajera para darles una educación, un techo,
todo lo que necesitaban. Nunca les pedí ni un centavo. Ethan volvió a caer en un sueño inquieto. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, y sentí que algo moría dentro de mí, algo que había atesorado todos estos años. La esperanza de que mi familia, contra todo pronóstico, me quería, que mis sacrificios no habían sido en vano. Lo siento, pero no tenía billete. Las palabras de Shauna resonaban en mi cabeza una y otra vez. No tenía cabida en sus vidas. No había billete, pero ahora conocía sus secretos. Sabía que mi nieta estaba embarazada, que mi nieto se había convertido en un drogadicto, que mi hija era maltratada por un marido alcohólico, que mi hijo estaba hasta el cuello de deudas. No querían que fuera con ellos, pero este viaje me abrió los ojos a sus vidas reales, más que si hubiera ido con ellos. Después de una noche inquieta con Ethan, me desperté con un dolor persistente en la espalda. Me quedé dormida en la silla junto a su cama, temerosa de dejar solo a mi nieto. Por la mañana, la fiebre había bajado y su respiración se había estabilizado. Dormía acurrucado bajo la manta, como cuando era niño. Salí silenciosamente de la habitación y bajé a la cocina. La casa estaba inusualmente tranquila. Normalmente, los fines de semana me levantaba temprano y preparaba el desayuno, sabiendo que los hijos y los nietos llegarían pronto. Hoy no había nadie para quien cocinar. Estaban en el lago, disfrutando de sus vacaciones. Sin mí. Me serví una taza de café y salí al porche trasero. La mañana de julio ya era calurosa. Las rosas del jardín se habían abierto, llenando el aire con una dulce fragancia. A Harris le encantaban esas rosas. Las plantó él mismo y las cuidó hasta sus últimos días, cuando el cáncer casi lo derrotó. Harris. Rara vez me permitía sumergirme en los recuerdos de mi marido. Era demasiado doloroso. Pero ahora, sentada en el porche de la casa que habíamos compartido durante 23 años, no podía evitar pensar en él, en lo que diría al ver en qué se había convertido nuestra familia. Su hijo está hasta el cuello de deudas. Su hija soporta las palizas de su marido alcohólico. Sus nietos. Uno es heroinómano y la otra está embarazada a los 16 años. Terminé mi café y volví a entrar en la casa. Algo estaba madurando dentro de mí. Un pensamiento que aún no podía formalizar, pero exigía una acción. Subí al ático donde se guardaban los papeles viejos, cajas de papeles que nunca había revisado desde la muerte de Harris. No tenía energía para ello. En una caja polvorienta con la etiqueta «Importante», encontré una carpeta con los documentos de la casa, la escritura, el seguro, los recibos de impuestos y el testamento de Harris, que no había abierto desde su funeral. Lo único que recordaba era que me había dejado la casa. Desdoblé el papel amarillento y empecé a leer. Y entonces lo vi. Las líneas que se me habían escapado 8 años atrás, aturdida por el dolor. La casa situada en el número 7 de Elm Street pasa a ser propiedad conjunta de mi esposa Doris Elaine Carmichael, 50%, y de mis hijos Dexter Harris Carmichael y Valerie Jean Carmichael, 25% cada uno. Volví a leer ese párrafo 2 veces. La mitad de la casa me pertenecía. La otra mitad pertenecía a mis hijos. Pero ellos no lo sabían. Después del funeral, les dije que me habían dejado la casa y no me pidieron más detalles. Y yo no les dije la verdad, porque temía que quisieran vender la casa y repartirse el dinero. Temía quedarme sin hogar. Dejé el testamento y volví al dormitorio. Miré a mi alrededor como si fuera la primera vez que veía la habitación, la cama donde murió Harris, la cómoda donde estaban sus cosas, que nunca di a la caridad, las fotos en las paredes, nuestra boda, nuestros hijos cuando eran bebés, viajes familiares. He vivido en esta casa durante casi 40 años. Aquí nacieron mis hijos. Aquí envejecí. Aquí enterré a mi marido y mis sueños. ¿Y qué he obtenido a cambio? Cenas los domingos en las que apenas me prestan atención, nietos que solo vienen a hacer recados, hijos que me utilizan como niñera y ama de llaves gratis, pero que no me llevan de vacaciones. La idea que ha estado gestándose en mi mente desde esta mañana por fin ha tomado forma. Voy a vender la casa, su casa, mi casa, venderla y empezar una nueva vida. Sin compromisos, sin expectativas, sin decepciones.
La decisión fue repentina, pero sentí que era lo correcto en cada célula de mi cuerpo. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la libertad. Como si se hubiera abierto una puerta en la habitación mal ventilada en la que había estado durante demasiado tiempo. Fui a ver a Ethan, que todavía dormía, y bajé las escaleras. Saqué la guía telefónica y busqué el número de la inmobiliaria. Lindsborg Homes. Una voz de mujer respondió al tercer tono. Buenos días. Mi voz sonó más segura de lo que esperaba. Me gustaría preguntar por la venta de la casa. La mujer me hizo algunas preguntas sobre la casa. Tamaño, antigüedad, estado, barrio. Luego me propuso reunirme con un agente inmobiliario el lunes. En realidad, dije, sorprendido de mi propia determinación, me gustaría reunirme hoy, si es posible. ¿El sábado? Pareció sorprendida. Bueno, en realidad Martha Klein está trabajando hoy. Puedo preguntarle si tiene un hueco. Se lo agradecería. La mujer me pidió que esperara y volvió al teléfono un minuto después. Marta puede ir a su oficina a las 2 de la tarde. ¿Le viene bien? Sí, perfecto. Le dicté la dirección y colgué. Me temblaban un poco las manos, pero no por miedo. Era la emoción. Estaba a punto de cambiar mi vida y eso me embriagaba. Un ruido en el piso de arriba me llamó la atención. Ethan se había despertado. Subí al dormitorio de invitados y lo encontré sentado en el borde de la cama, pálido, pero ya más lúcido que ayer. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté, sentándome a su lado. Como si me hubiera atropellado un camión, respondió con voz ronca. Pero mejor que ayer. No, negó con la cabeza. Le traje un vaso de agua y unas galletas saladas. Bebió despacio, arrugando la nariz con cada sorbo. Le seguían temblando las manos. La abuela, comenzó sin mirarme. Lo que dije ayer, no lo recuerdo todo, pero ¿sobre tu madre y Kip? Le aclaré. Asintió con la cabeza, agarrando el vaso con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Es verdad, dijo en voz baja. Todo. Pero mamá me mataría si supiera que se lo he contado. No se lo diré a nadie, le prometí. Pero Ethan, tu madre necesita ayuda. Y tú también. Lo sé, dijo por fin, mirándome. Tenía los ojos enrojecidos pero claros. Quiero dejarlo. De verdad, fue estúpido. Pensaba que podía controlarlo, pero mamá no lo entenderá. Se pondrá furiosa. Imagina que te vienes conmigo. Decidí. Un viaje o algo así. No le importaría si yo pagara todos los gastos. Ethan me miró incrédulo. ¿Harías eso por mí? ¿Pagarías la rehabilitación? Por supuesto, le apreté la mano. Eres mi nieto. Te quiero. Y quiero que estés sano. De repente me abrazó y apoyó la cara en mi hombro. Sentí cómo le temblaba el cuerpo entre sollozos. Le acaricié la espalda, como cuando era niño, y venía corriendo hacia mí con las rodillas rotas. Lo dejé con las galletas y bajé las escaleras. Tenía cosas que hacer. Tenía que poner la casa en orden antes de que llegara el agente inmobiliario. Y pensar en cómo les diría a los niños mi decisión. A las 2 en punto sonó el timbre. Martha Klein estaba en la puerta, una mujer bajita y enérgica de unos 50 años, con el pelo rojo brillante y una sonrisa profesional. S.R.A. ¿Carmichael? Me tendió la mano. Martha Klein, de Lindsborg Homes. Encantada de conocerla. Igualmente, le estreché la mano. Pase, por favor. Martha entró en la casa, mirando a su alrededor con interés profesional. ¿Puedo preguntarle por qué ha decidido vender ahora? Se sentó en una silla y sacó un cuaderno de su bolso. Lo pensé un momento. No podía decir que vendía la casa para fastidiar a mis hijos por no llevarme de viaje al lago. Se me ha quedado demasiado grande para vivir sola, dije finalmente. Y hay demasiados recuerdos. Quiero empezar una nueva vida. Marta asintió con comprensión. Lo oigo a menudo de clientes de su edad. Cuando los hijos se van o fallece el cónyuge, una casa familiar grande se convierte en una carga. Y en su caso, miró alrededor de la habitación. También es un activo valioso. El barrio es muy codiciado, especialmente por familias jóvenes. Hablamos del precio que podría obtener por la casa. Era más de lo que esperaba. Suficiente para comprar una casa pequeña o un apartamento, y aún me sobraría para vivir. ¿Cuándo le gustaría poner la casa en venta?
preguntó Marta, tomando notas. Lo antes posible, respondí. ¿Tienes algún comprador potencial? En realidad, sonrió. Hay una pareja que está buscando precisamente una casa así en este barrio. Se mudan de Kansas City y tienen 2 hijos. Podría enseñarles la casa la semana que viene, si estás listo. Estoy listo. Firmamos los papeles y Marta prometió ponerse en contacto conmigo en los próximos días. Cuando se fue, me sentí extrañamente aliviado, como si me hubiera quitado una mochila pesada que llevaba demasiado tiempo cargando. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Descolgué. ¿Hola? ¿Es la casa de Dexter Carmichael? Preguntó una voz masculina, áspera e impaciente. No, es la casa de su madre. ¿Quién es? No importa. ¿Cuándo volverá? El lunes, respondí sintiéndome ansioso. ¿Puedo dejarle un recado? Sí, dígale que ha llamado Mako y que tiene un día para pagar su deuda. Si no, visitaremos a su mujer y a su hija. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Colgué lentamente el teléfono, sintiendo un escalofrío por dentro. No se trataba de una deuda cualquiera. Era algo serio, algo peligroso. Me senté a la mesa de la cocina y miré por la ventana hacia mi jardín. Las rosas Harris florecían bajo el sol del verano, brillantes y despreocupadas. Y en mi mente, la imagen de la disfunción familiar se hacía más clara y oscura. Mi hijo debía dinero a unos gánsteres. Mi hija soportaba las palizas de su marido. Mi nieto luchaba contra la adicción a la heroína. Mi nieta estaba embarazada a los 16 años. Y ninguno de ellos confiaba en mí lo suficiente como para contarme la verdad. Lo supe todo por casualidad, escuchando conversaciones, encontrando pruebas en la basura, sosteniendo la mano de mi nieto durante la abstinencia. La frase de Shona resonó de nuevo en mi cabeza. No me dejaban entrar en sus vidas, no me habían dado acceso a sus problemas y miedos, pero ahora sabía la verdad y iba a actuar en consecuencia. La decisión de vender la casa, tomada esta mañana por resentimiento, ahora tenía un nuevo propósito. El dinero de la venta ayudaría a Ethan a ingresar en rehabilitación. Ayudaría a Zoe, decidiera lo que decidiera sobre el bebé. Ayudaría a Val si encontraba la fuerza para dejar a Kip. Era el precio de mi libertad. Y estaba dispuesta a pagarlo. El lunes hacía calor. El termómetro de mi ventana marcaba 30 grados por la mañana, y al mediodía hacía tanto calor que los números se veían borrosos ante mis ojos. Me senté en el porche, en la silla de mimbre que Harris había hecho con sus propias manos, y esperé. Se suponía que volverían hoy. Zoe había llamado por la mañana, susurrando que se habían ido a las 10. Ethan caminaba nervioso por la casa, mirando por la ventana de vez en cuando. Ya habíamos encontrado un centro de rehabilitación en Topeka, y se suponía que mañana se iría allí. Decidimos decirle a Val que él vendría conmigo a Denver a visitar a mi primo. El agente inmobiliario llamó el domingo. Una pareja de Kansas City había visto la casa por videoconferencia y había hecho una oferta. Es una buena oferta. Firmamos los papeles esta mañana mientras Ethan aún dormía. La casa se venderá oficialmente en 2 semanas y tengo que desalojarla en un mes. No sentí ningún remordimiento, solo un extraño alivio e impaciencia, como si por fin me estuviera liberando de las cadenas que me había impuesto años atrás. El ruido de un motor llamó mi atención. Una minifurgoneta entró lentamente en el camino de entrada. Pude ver las caras detrás de la ventanilla, cansadas pero satisfechas. Lo estaban pasando bien, sin mí. Bajaron del coche en un grupo ruidoso, desaliñados tras el largo viaje, bronceados, con el olor del agua del lago y la hoguera impregnado en la ropa. Dexter se estiró, arqueando la espalda, y me saludó con indiferencia. Shona salió pavoneándose, con gafas de sol y un vestido ligero de estampado floral. Zoe salió detrás de ella, pálida, con los ojos enrojecidos, mirando al suelo. Val estaba ayudando a Kip a salir del asiento trasero. Parecía borracho, incluso a esas horas. Tenía el brazo apoyado pesadamente sobre los hombros de ella, como si no estuviera abrazando a su mujer, sino utilizándola como apoyo. El intercambio de saludos fue breve y tenso. Me preguntaron cómo había pasado el fin de semana. Hablaron del agua cálida del lago, de los peces que habían pescado, de las puestas de sol.
Yo escuchaba con una sonrisa distante, sin interrumpir el flujo de sus historias, observándolos interrumpirse unos a otros como niños que regresan de un campamento de verano. Había alivio en sus voces. Aparentemente temían que los recibiera con resentimiento. Pero yo hacía tiempo que había superado el resentimiento. Lo que estaba madurando en mí era más profundo y más fuerte. Comenzaron a descargar cosas del maletero. Bolsas, mochilas, colchones inflables, sillas plegables, todo un arsenal de acampada. Dexter intentó organizarlo, pero nadie le hizo caso. Les invité a quedarse a comer, añadiendo que teníamos que hablar. Algo en mi tono hizo que Dexter se pusiera en guardia, pero pospuse la explicación. Ethan bajó de su habitación cuando todos estaban ya en casa. Había perdido peso en los últimos días, tenía el rostro demacrado, pero los ojos claros. Cuando vio a Kip, se le ensombrecieron. Pude ver cómo se tensaban sus hombros y se apretaban los puños. Val se apresuró a abrazar a su hijo, pero él se apartó, evitando su abrazo. Sus palabras sobre que su abuela lo cuidaba bien sonaron como un ligero desafío. Zoe se movía incómoda de un pie a otro en la puerta. Me acerqué a ella y le prometí en voz baja que hablaríamos más tarde. Ella asintió sin levantar la vista. Cuando trajeron todas las cosas, invité a todos a pasar a la cocina. Puse la mesa, nada elegante, té helado, sándwiches, ensalada de frutas. Se sentaron, todavía emocionados por el viaje. Solo Zoe estaba en silencio, picando la ensalada con el tenedor. El momento de la verdad llegó cuando empezaron a comer. Respiré hondo y pronuncié las 3 palabras que lo cambiarían todo. He vendido la casa. El silencio cayó sobre la habitación como un pesado manto. Observé cómo sus rostros pasaban de la confusión a la conmoción, de la conmoción a la incredulidad y de la incredulidad a la ira. Dexter se quedó paralizado con un sándwich en la boca. Val dejó de masticar. Shauna dejó lentamente su vaso sobre la mesa. Dexter fue el primero en hablar, pronunciando las palabras como si le costara un gran esfuerzo. Sus ojos se abrieron como si no comprendiera nada, como si le hubiera anunciado el fin del mundo en otro idioma. Repetí con calma que el trato se había cerrado esa misma mañana y que tenía que irme de allí en un mes. Cuando se refirió a la casa como nuestra casa, le corregí con firmeza. Mi casa. La conmoción en sus rostros se convirtió en indignación. Dexter se levantó de un salto, tirando una silla, con la cara roja de rabia. Gritó sobre la casa familiar, sobre cómo su padre la había construido para ellos, sobre cómo yo no tenía derecho a hacer esto. Observé su arrebato con la calma distante de un hombre que ya había tomado una decisión, había revelado la verdad que había estado ocultando durante años. La mitad de la casa en el testamento de Harris les pertenecía a él y a Val, pero nunca se lo había dicho por miedo a quedarme sin hogar. Los ojos de Val brillaron con una mirada de asombro, seguida de una sensación de traición. Shauna apretó los labios al saber que yo conocía sus planes sobre la herencia. Las emociones se acumulaban como una bola de nieve. Dexter se enfureció, pasando de la acusación a la desconfianza, de la desconfianza al orgullo herido. Sus palabras sobre el jardín de infancia en respuesta a mi mención del viaje al lago estaban teñidas de pánico. Empezaba a darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Los observaba con una extraña indiferencia, como si estuviera viendo la obra desde fuera. Sus emociones, tan vívidas, tan auténticas, parecían lejanas, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Y entonces pronuncié las palabras que finalmente destrozaron la ilusión de la felicidad familiar. Zoe está embarazada. Ethan es heroinómano. La habitación pareció encogerse al oír esas palabras. El tiempo se detuvo. Podía sentir físicamente cómo la tensión se espesaba en el aire, como una tormenta eléctrica. Shauna miró a su hija con una expresión de horror e incredulidad, y su susurro, lleno de veneno, rompió el silencio. Zoe se sentó con la cabeza gacha y los hombros temblando. Cuando confirmó su embarazo, la habitación estalló con una nueva ola de emociones. Dexter miró a su hija como si la viera por primera vez. Shauna se levantó de un salto, con el rostro desencajado por la ira y la frustración. Las palabras de una vida arruinada, de un futuro perdido, cayeron como latigazos.
Observé la escena con una mezcla de amargura y compasión. Zoe se defendió con un vigor inesperado, gritando acusaciones a sus padres, que estaban demasiado ocupados consigo mismos para darse cuenta de sus problemas. Sus palabras sobre que su abuela se había dado cuenta enseguida y ellos no, se hacían eco del dolor de la soledad que había llevado dentro durante años. Dexter se puso negro, acusándome de manipulación y de poner a sus hijos en su contra. Respondí con calma que solo estaba diciendo la verdad y ayudando a quienes me habían pedido ayuda. La atención se centró en Ethan. Val se volvió hacia su hijo, con la voz temblorosa por el pánico y la incredulidad. Cuando Ethan confirmó la verdad sobre su adicción y sus planes de ir a rehabilitación, el rostro de Val reflejó conmoción y una sensación de traición. La tensión en la habitación alcanzó su punto álgido cuando Kip intervino en la conversación. Su voz, baja y ronca por el alcohol que había consumido, rezumaba veneno. Acusó a Val de no cuidar de su hijo, de estar demasiado ocupada, dándole placer. Su sonrisa burlona dejó al descubierto unos dientes amarillos por la nicotina, mientras añadía que, incluso en eso, no era muy buena. Vi a Val tensarse como si esperara un golpe, un movimiento instintivo que decía más que cualquier palabra. Le tenía miedo, miedo físico. Su susurro estaba lleno de súplica, pero Kip no se detuvo. Sus palabras se volvieron más violentas y la agarró del hombro con tanta fuerza que ella gritó. Ethan dio un paso adelante y le exigió que soltara a su madre. Tenía los ojos llenos de furia fría y los puños apretados. Kip empujó a Val hacia un lado y ella cayó hacia atrás en su silla, encogida en una bola. Luego se acercó a Ethan, provocándolo. El primer golpe llegó, rápido y certero, en la mandíbula. Kip se echó hacia atrás, pero se mantuvo en pie. Luego se abalanzó sobre su hijastro con un rugido. La habitación se sumió en el caos. Se enfrentaron, tirando sillas y rompiendo platos. Val gritaba, suplicándoles que pararan. Shauna apartaba a Zoe. Dexter intentó separarlos, pero recibió un codazo en el estómago y retrocedió, doblado por la mitad. Mi voz, de repente alta y autoritaria, atravesó el caos. Todos se quedaron paralizados. Kip y Ethan se separaron, jadeando. Kip tenía el labio roto y Ethan una ceja. Ordené a Kip que se fuera de mi casa. Intentó objetar, pero me acerqué a él, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. Le recordé que esa seguía siendo mi casa y que no permitiría que le pusiera una mano a mi hija o a mi nieta. Val se levantó temblando e intentó calmar los ánimos ofreciéndose a irse con Kip. Me negué rotundamente, insistiendo en que ella y Ethan se quedaran y que Kip se fuera solo. Él respondió que no podía decidir por su mujer, pero yo le amenacé con llamar a la policía y contarles todos los moratones que ella ocultaba bajo la ropa, sus amenazas, cómo la intimidaba hasta el punto de que le daba miedo su sombra. Kip me miró con odio, pero sabía que había perdido. Sus últimas palabras sobre que Val siempre volvería estaban impregnadas de amargura y amenazas. Salió dando un portazo tan fuerte que el cristal tintineó. Nos quedamos en silencio, asimilando lo que había pasado. La cocina parecía el escenario de un huracán. Sillas volcadas, platos rotos, té derramado. Dexter se dejó caer en una silla que había sobrevivido, y sus palabras sobre la locura de lo que estaba pasando reflejaban la confusión de todos los presentes. Respondí que así era la vida real, no la imagen que intentábamos mostrar los domingos. Shauna preguntó qué íbamos a hacer ahora, y yo sugerí que empezáramos por la verdad. Me volví hacia Dexter y le pregunté por sus deudas, por la llamada de un tal Mako que había amenazado a su familia. Dexter palideció y su pregunta sobre cuándo había llamado Mako denotaba un miedo mal disimulado. Shauna, al enterarse de lo del corredor de apuestas y las amenazas, se acercó a su marido y le exigió una explicación. Dexter admitió que había perdido los ahorros de toda su vida y que esperaba recuperarlos gracias a una herencia. Esta casa. Mi silenciosa confirmación de que ya lo sabía desde que había escuchado su conversación el domingo hizo que Dexter me mirara. Se preguntaba por qué había vendido la casa sabiendo que él tenía problemas. Le expliqué que el dinero solo cubriría temporalmente el agujero y que necesitaba ayuda profesional, igual que Ethan. Estaba claro para todos. Vendí la casa no por venganza, sino porque finalmente me di cuenta de mi derecho a vivir para mí misma.
No por los hijos desagradecidos que solo se acuerdan de mí cuando necesitan algo. No por los nietos a los que veo según un horario. Por mí misma. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Observé cómo penetraban en la mente de mis hijos, cambiando la expresión de sus rostros. Conmoción, incredulidad, ira, comprensión. Y finalmente, aceptación. El silencio en la habitación se volvió pensativo. Era como si todos estuvieran asimilando lo que habían oído, aplicándolo a sus propias vidas. Anuncié que Zoe se quedaría conmigo, al menos hasta que decidiera qué hacer a continuación. Shauna quiso objetar, pero Dexter la detuvo, reconociendo el derecho de su hija a elegir. La conversación se centró en Ethan y su decisión de ingresar en rehabilitación. Val, por primera vez en mucho tiempo, se acercó a su hijo y lo abrazó. Él le devolvió el abrazo con torpeza y vi una lágrima rodar por su mejilla. Nos quedamos de pie en medio de la cocina destrozada. Mi familia rota e imperfecta, con secretos, heridas, resentimientos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin nos veíamos. Nos veíamos de verdad, sin máscaras, sin fingimientos, con todas las cicatrices y las grietas, y tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a sanar. El viento de octubre hacía revolver las hojas caídas en el camino que conducía a mi nuevo hogar. Una pequeña casa de una sola planta a las afueras de Lindsborg, con un pequeño jardín y un porche orientado al oeste. Habían pasado 3 meses desde que vendí la casa familiar. 3 meses de una nueva vida. Me senté en una mecedora en el porche, envuelta en una manta a cuadros. Las mañanas ya eran frías. El otoño en Kansas nunca dura mucho. Observé a Zoe caminar lentamente por el sendero del jardín, sosteniéndose el vientre notablemente redondeado con la mano. 5 meses. Había decidido tener al bebé. «¡Se te enfría el té!», le grité. Ella levantó la vista, sonrió y aceleró el paso tanto como pudo. Zoe se dejó caer en una silla cercana y tomó una taza de la mesita que había entre nosotros. Me contó que había estado paseando e imaginando cómo traería al bebé aquí para enseñarle las hojas y las flores. Su voz se había vuelto más suave con el paso de los meses, más tranquila. Había desaparecido la agresividad adolescente, la frialdad fingida. Había madurado de repente, como si hubiera cruzado una línea invisible entre la infancia y la madurez. Le comenté que sería una madre maravillosa. Zoe me respondió que eso no lo podía saber, que aún no había dado a luz. Pero yo veía cómo ya cuidaba al bebé, cómo le hablaba, cómo estaba cambiando su vida por él. Bebía su té en silencio, pero pude ver una leve sonrisa en sus labios. Para una chica que siempre había carecido del elogio de una madre, mis palabras significaban mucho. El correo de la mañana estaba sobre la mesa, facturas, folletos, una carta del centro de rehabilitación donde estaba Ethan. Cogí el sobre, y Zoe me preguntó si era de Ethan. Le confirmé que la carta había llegado ayer, pero que aún no la había abierto. El sobre contenía un papel doblado escrito con una letra familiar y angular. Ethan informaba de que llevaba 90 días limpio. En la carta, reflexionaba sobre su progreso y sobre cómo la terapia le estaba ayudando a comprender las causas de su adicción. Mencionaba la visita de su madre, su conversación sobre su divorcio de Kip y los temores de ella de empezar de nuevo. Escribía que saldría en 2 semanas, aunque podría haber salido antes, pero había decidido completar el programa. Pedía permiso para quedarse conmigo hasta que decidiera qué hacer a continuación. Mencionaba que su padre biológico, Greg, le había sugerido que fuera a California. Al final, se preguntaba cómo estaban Zoe y el bebé. Doblé la carta y le conté a Zoe solo lo más importante. Ethan llevaba 3 meses sin drogarse y le darían el alta en 2 semanas. Ella admitió que lo echaba de menos, aunque apenas habían hablado antes. Le señalé que no había nada extraño en ello. Ambos habían madurado y encontrado la fuerza para cambiar sus vidas. A diferencia de mis hijos, pensé, pero no lo dije en voz alta. Dexter no me había hablado desde el día en que se enteró de que se había vendido la casa. Había cogido su parte del dinero, pagado sus deudas, pero no había sido suficiente. Un mes después, lo despidieron de la tienda por robar dinero de la caja para apostar. Shauna pidió el divorcio.
Ahora alquilaba un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y trabajaba de camarero en una cafetería de carretera. Intenté llamarlo, pero no contestaba. Val se comunicaba conmigo a través de Ethan. Me saludaba, me preguntaba cómo estaba, pero nunca me llamó ni vino a visitarme. Me culpaba de arruinar su familia, a pesar de que ella había solicitado el divorcio una semana después del escándalo. Kip intentó volver, la suplicó, la amenazó, pero ella se mantuvo firme, al menos en eso. El cartero trajo otra carta al mediodía, un sobre antiguo con un sello y una dirección escrita a mano. La dirección del remitente me hizo estremecer. Nancy Coleman, Wichita. Mi antigua compañera del hospital donde trabajaba de enfermera. No habíamos hablado en 15 años desde que... Abrí la carta en la cocina mientras Zoe descansaba en su habitación. La letra de Nancy no había cambiado mucho. Las mismas letras redondeadas, ligeramente inclinadas hacia la derecha. Escribía sobre cómo había estado revisando cosas viejas y había encontrado fotos de la fiesta de Navidad del hospital, en 1987. Recordaba cómo estaba yo con el vestido rojo que tanto le gustaba a Harris y lo guapo que estaba él con su traje. Y luego vino la confesión que me dejó sin aliento. Nancy escribió que Harris estaba teniendo una aventura ese año con Linda Perkins, del laboratorio. Una rubia alta, siempre con batas de laboratorio perfectamente planchadas. Duró unos 6 meses y todo el mundo en el hospital lo sabía, pero nadie se atrevía a decírmelo. Pensaban que yo lo sabía, o que lo adivinaba, o que no quería saberlo. Nancy explicaba que lo escribía ahora, después de tantos años, porque Harris ya no estaba y Linda tampoco. Había muerto de cáncer hacía 2 años. Pero pensaba que yo merecía saber la verdad, toda la verdad sobre mi vida. Me senté a la mesa de la cocina y releí la carta una y otra vez. Harris y Linda Perkins. Guapos, ambiciosos, siempre impecablemente vestidos. Todo lo contrario a mí. Yo estaba siempre desaliñada, cansada después de turnos dobles, oliendo a desinfectante de hospital. 1987. Dexter tenía 4 años. Val, 6. Trabajaba a tiempo parcial para pagar la hipoteca. Harry solía quedarse hasta tarde en su estudio de arquitectura y llegaba tarde, oliendo a una colonia que yo no le ponía. No lo sabía, o no quería saberlo. Cerraba los ojos ante las señales evidentes y lo justificaba con el cansancio, el estrés o un proyecto difícil. Así que eso era lo que pasaba. Había estado viviendo una mentira todos estos años, llorando por un marido perfecto que nunca existió, guardando sus cosas como reliquias, diciéndoles a mis hijos lo bien que íbamos. Arrugué la carta en mi puño, luego la desdoblé y la rompí cuidadosamente en pedazos pequeños. Abrí la papelera y tiré los pedazos dentro. Los niños nunca se enterarán de esto. No necesitan saber que su padre era tan imperfecto como el resto de nosotros. Que nuestro matrimonio no era perfecto. Que la familia feliz que recuerdan era en parte una ilusión. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. A última hora de la tarde empezaba a hacer frío. Zoe y yo nos sentamos en el porche, envueltas en mantas, y contemplamos la puesta de sol. El cielo estaba repleto de naranjas y rosas, como un enorme lienzo pintado por una mano generosa. «Es precioso», susurró Zoe. «Nunca me había fijado en las puestas de sol de aquí. Eso es porque nunca me he parado a mirarlas», dije. «Todos vamos con demasiada prisa, demasiado ocupados para fijarnos en la belleza que nos rodea». Zoe se puso la mano en la barriga y me confesó que quería enseñar a su hijo a detenerse, a ver la belleza, a apreciar los momentos y no solo a perseguir algo. Le comenté que para hacer eso tendría que enseñarle con el ejemplo. Ella asintió con la cabeza, mirando a lo lejos, donde el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo de oro los campos de Kansas. Tras una pausa, Zoe me dio las gracias por todo, por dejarla vivir aquí, por apoyarla cuando decidió tener al bebé, por no juzgarla. Le respondí que no tenía nada que juzgar. Estaba tomando decisiones y asumiendo la responsabilidad de ellas, lo cual era digno de respeto, no de juicio. Me dijo que Shauna seguía enfadada, pensando que su hija estaba arruinando su vida. Le expliqué que su madre quería lo mejor para ella, solo que su idea de lo mejor era diferente a la de Zoe. La nieta me preguntó qué quería yo para ella. Dudé,
mirando su joven rostro, ya marcado por los primeros signos de la sabiduría adulta. Quiero que seas feliz, dije por fin. Realmente feliz. No porque cumplas las expectativas de otra persona o porque hayas alcanzado algún objetivo externo. Es porque estás en sintonía contigo misma. Porque estás haciendo lo que crees que es correcto. Me apretó la mano y me dio las gracias. Nos quedamos sentadas en silencio, contemplando cómo los últimos rayos del sol teñían el cielo de un rojo intenso, luego morado y finalmente azul oscuro. Las primeras estrellas comenzaban a asomar por el borde oriental del cielo. El teléfono sonó, rompiendo el silencio tranquilo. Me levanté a regañadientes de la silla y entré en la casa. La pantalla mostró un nombre que no esperaba ver. Val. Respondí con voz insegura. Val me informó de que hoy se había formalizado su divorcio. Había firmado los últimos papeles. La felicité sinceramente y le dije que había hecho bien en seguir adelante. Después de una pausa, me preguntó por Ethan y me dijo que sabía que le darían el alta pronto porque había ido a visitarlo. Le confirmé que había cambiado mucho, que había madurado. Cuando Val me dijo que Ethan quería irse a casa de su padre, a California, le pregunté si le parecía bien. Ella respondió que creía que lo necesitaba. Un nuevo comienzo, lejos de todo. Lejos de nosotros, pensé, lejos de nuestra familia rota. Hubo una pausa, y luego Val admitió que no sabía si alguna vez podría perdonarme por lo que le había hecho a la casa. Le respondí que lo entendía. Continuó en voz baja, diciendo que quería intentar arreglar las cosas, por Ethan, por Zoe y su bebé, por ella misma. Pero no ahora, necesitaba tiempo. Quizás podríamos hablar. Algún día, acepté, tragándome el nudo que tenía en la garganta, y le dije que esperaría hasta que estuviera lista. Me pidió que le diera recuerdos a Zoe y se despidió. La línea se cortó y me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, como esperando oír algo más. Algunas palabras que curaran la herida entre nosotros. Pero no hubo ninguna. Solo silencio. Volví al porche. Zoe se dio cuenta de mi palidez y me preguntó si estaba bien. Le expliqué que Val había llamado, que el divorcio era definitivo y que quería intentar arreglar las cosas con el tiempo. Zoe me tomó de la mano y me preguntó si eso no era bueno. Asentí con la cabeza. Volvimos a quedarnos en silencio, mirando el cielo que se oscurecía. Las estrellas brillaban cada vez más, formando constelaciones familiares. Harry solía mostrárnoslas a los niños cuando eran pequeños. Nos tumbamos en una manta en el jardín y miramos al cielo nocturno. Recordé su voz explicándonos la Osa Mayor, la estrella polar, Orión. Recordé a Dexter quedándose dormido con esas historias y a Val pidiendo más y más. ¿Era real? ¿O estaba idealizando el pasado, creando recuerdos que nunca existieron? ¿Podría ser que Harris estuviera pensando en Linda Perkins esa misma noche, tumbado a mi lado bajo las estrellas? No lo sabía. Y ya no lo sabría. Zoe apoyó la cabeza en mi hombro y yo la abracé, sintiendo el calor de su cuerpo, la redondez de su vientre donde crecía una nueva persona. Mi bisnieto o bisnieta. Un nuevo comienzo. Miré las estrellas y pensé en los caminos que se dividen, en cómo la vida lleva a las personas por caminos diferentes, a veces para siempre, en cómo algunas heridas no se curan del todo, algunos puentes se queman sin posibilidad de reconstruirse. Puede que Dexter nunca me perdone. A Val le llevará años curar sus heridas. Pero Ethan estaba volviendo a la vida. Zoe había encontrado su camino. Y yo, por fin estaba viviendo para mí, no para los fantasmas del pasado, ni para las expectativas de los demás. Para mí. No era la vida que había planeado. No era la familia con la que había soñado. Pero era mi vida, mi familia. Imperfecta, rota, real. Y por eso, estaba agradecida.